Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos en esta charla acerca de la vida de Job, de la cual recibiremos ricas enseñanzas y reflexiones. La sabiduría de Dios quiso que este libro fuera parte del canon de las Escrituras. Vivamos y disfrutemos estas ricas reflexiones acerca del amor de Dios. Mi nombre es Francisco Javier Rodríguez Ruiz y le invito a seguir esta serie de mensajes acerca de la vida de Job. Seguramente será muy bendecido o bendecida. En el mensaje de introducción que ya fue publicado, dimos un breve panorama acerca de la vida de Job. Ahora iremos viendo asuntos de su vida parte por parte y hay que verlos, pues que hay que ver que las buenas intenciones no siempre ayudan. Y encontramos en Job a tres personajes con muy buenas intenciones, pero sinceramente equivocados. En medio del estado lastimoso de Job aparecen en escena cuatro personas. Cada una de ellas había venido con las mejores intenciones para con su amigo. Todos ellos, al darse cuenta de la situación, se ponen de acuerdo para visitar a Job, para condolerse de él y para consolarle. Sus intenciones eran muy buenas. Notemos bien que ellos vinieron a Job para consolarlo, para hacerse uno con su dolor. Jamás podríamos acusar a estos tres hombres de ser malos amigos. Por el contrario, ellos eran de sus mejores amigos. Esta visita comprobaba su espíritu de amistad que compartían y debido a esta gran amistad ninguno de ellos estaba dispuesto a abandonarlo. Sus almas se habían cargado con la necesidad de Job. Cada uno de ellos llevaba lo mejor de sí mismos para ofrecerlo a Job. Cada uno de ellos le llevaba una solución a sus problemas, como muchos amigos nos lo hacen a nosotros. Deseaban humanamente lo mejor para él. Todo lo que dijeron tenían como intención, escúcheme bien, hacer entrar en cordura a Job. Desde su punto de vista, ellos sabían la respuesta, la solución y la liberación de su conflicto. Su compasión era genuina, su dolor era sincero y de ninguna manera le gustaba ver en esa situación a su amigo. Se puede palpar su dolor en sus reacciones. Ellos se horrorizaron de tal manera al ver la condición de su amigo que desgarraron sus vestiduras y echaron sobre sí cenizas. Además, guardaron 7 días de duelo en los cuales no hablaron ni dijeron nada al ver que el dolor de su amigo era demasiado grande. Todas esas expresiones fueron una manifestación del verdadero duelo. 3 de ellos dejan de ver su opinión personal acerca de Dios. Los consejos que le dan a Job no están basados en el conocimiento que tenían de Dios. Todos sus consejos, y por decirlo de alguna manera, toda su religión derivaba de su ignorancia. ¿De qué ignorancia? ¿De qué? De ignorancia acerca de Dios. Todos podemos caer en este mismo modo de vivir y de juzgar las situaciones de los demás. Esto puede verlo en el 4 y 5 de Job. Nuestro juicio, nuestras prácticas y nuestras enseñanzas pueden estar basados no en el conocimiento que tenemos de Dios, sino en nuestra ignorancia acerca de Él. Tremendo está esto, ¿cierto? 3 de los 4 hombres que visitaron a Job tenían este problema. Su teología manifestaba una gran ignorancia de los designios de Dios. Ellos creían que los sufrimientos de Job tenían que venir de una vida de pecado. Y para ellos, los sufrimientos y los quebrantos humanos solo tenían su origen en el pecado y en la desobediencia del hombre, pero ignoraban que aún el justo puede ser sometido a sufrimientos. Y esto con el fin de que se pueda ver la gloria de Dios. Job era un hombre justo que estaba siendo perfeccionado por la voluntad de Dios. Esta voluntad
permitió a Satanás tocarlo y despojarlo de lo que más amaba. Pero esta prueba solo tenía un tiempo determinado. No era una situación que tenía que durar para siempre. Esta prueba solo estaría allí hasta que Job pudiera ver la majestad de Dios y su cuidado de amor para su vida. Una vez que éste pudo verlo, pudo ver el designio de Dios, su quebranto terminó. Vamos a ver a uno de ellos, primeramente, a Elifaz y su sabiduría. Encontramos a Elifaz, que fue el primero en hablar, y esto nos hace suponer que era el más viejo de todos. Todos los consejos de este hombre estaban basados en su propia experiencia y en su propia opinión. Elifaz hablaba lo que había visto, lo que había oído, lo que había investigado. Así lo dice él mismo. Aún pretendía hablar por revelación divina. Dios se lo reveló. Su postura pretendía tener razón basado en lo que había visto, oído e investigado. Era tan espiritual que hasta afirmaba que Dios le había hablado de manera directa. Imagínese a este hombre. Quiero que piense un poco que a usted le llegue alguien así. Cualquiera que lo oyera quedaría desarmado ante el conocimiento de una persona con tanta experiencia. Pareciera que todo otro argumento caería ante esta suprema teología. Sin embargo, ninguna teología basada en el mero conocimiento humano es garantía de que Dios esté hablando. La opinión de Elifaz, con todo y que tenía buenas intenciones, no era el hablar de Dios. Notemos que su sabiduría y su consejo dado eran el resultado de una recopilación de conocimientos adquiridos de muchas y variadas fuentes. No está mal aprender. Lo que está mal es depender del conocimiento adquirido para intentar ministrar a otros, y más aún si el otro se encuentra en grave necesidad. Lo que se tiene que buscar es la revelación, el hablar directo de Dios al espíritu humano, porque Dios se comunica con el espíritu humano. Es necesario que todo aquel que pretenda hablar de parte de Dios deba asegurarse primero que su hablar está basado en el soplo de Dios. Hablar basado en el conocimiento humano produce condenación, produce muerte, produce dolor y frustración. Y además, depresión en aquellos a quienes se pretende consolar y edificar. El hablar de Dios es para edificar, consolar y exhortar. El mensajero de Dios debe producir lo que Dios produce. El hablar de Dios es producir vida y vida en abundancia. La sabiduría del que habla por Dios debe ser primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Debe producir esperanza y visión del amor y cuidado de Dios. La verdadera administración no tiene sus raíces en la experiencia humana y en la capacidad mental de los mensajeros. La verdadera administración procede de la comunión con Dios, de la intimidad con el Omnipotente. Es el soplo, el aliento de Dios, lo que es realmente la palabra de Dios. La palabra, el hablar de Dios, es su aliento, su soplo mismo. Y esto es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con la finalidad de que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Las personas con necesidades, las que tienen problemas espirituales, tienen problemas morales, problemas físicos y materiales, para nada necesitan nuestra sabiduría humana. Nuestras experiencias personales son totalmente inútiles en los casos de la necesidad. Lo que realmente la gente necesita, lo que la iglesia necesita, lo que nuestra familia necesita, no es nuestra capacidad mental y nuestra teología, sino lo que necesita es el hablar tierno y restaurador y protector de Dios. Esto es lo que traerá verdadera consolación y edificación. Esta es la verdadera ministración. Servir
a Dios a otros. Dios como banquete, Dios como pan, Dios como agua. Elifaz carecía del soplo, el aliento de Dios. Aunque traía muy buenas intenciones, falló. Por esta razón, porque él no era Dios, no trajo ninguna consolación, sino por el contrario, aumentó la confusión y el dolor emocional de Job. Eso nos demuestra que no es suficiente tener buenas intenciones para tratar de ministrar, servir a nuestros amigos, parientes, familia, personas. Necesitamos urgentemente el soplo de Dios. Si realmente tenemos hambre y sed de hacer lo que Dios pide, si realmente queremos ser instrumentos del amor y del poder de Dios, necesitamos su soplo, que Él nos hable, meternos en comunión con Él. Necesitamos ir con el que padece necesidad, con un hablar nuevo y nutritivo de la palabra de Dios. No es con el solo conocimiento, y repito una y otra vez, sino con la experiencia espiritual en la palabra, con el vivir de uno que oyó y practicó la vida divina, con la vida de Dios como experiencia, como una realidad diaria. Vivimos, hemos de vivir y compartir. No debemos tocar a nuestro hermano en crisis con la palabra muerta de una doctrina sin espíritu. Ministremos a los demás con el ser radiante del Dios viviente, del Dios supremo, como vida en nosotros. Como vida en nosotros. El siguiente personaje se llama Bildad. Era un filósofo y tradicional. Bildad era el filósofo y el tradicional del grupo. Su consejo estaba basado en los dichos y proverbios del pasado. Apelaba continuamente a la sabiduría del pasado y con ello trataba de convencer a Job que lo que estaba ocurriendo tenía que ver con algún pecado oculto. Continuamente usaba referencias de los sabios de la antigüedad. Alentaba a Job a escudriñar las citas y proverbios antiguos. Desde su punto de vista, los antiguos habían conocido a Dios y, por tanto, todo lo que se tenía que hacer era obedecer esos conocimientos de los antiguos. La tradición de los ancianos, la teología y la sabiduría antigua no trajo a Job ningún alivio, porque no necesitamos teología, sino a Cristo vivo. Se necesitaba la respuesta vital para una necesidad vital, pero Bildad no la tenía. Su gran tesoro dependía del conocimiento de las tradiciones y de los proverbios antiguos. Sus consejos no brotaban de la relación con Dios, aunque trataba de justificar a Dios. El mensajero de Dios no debe depender de las tradiciones antiguas. Jamás debe fundamentar su consejo en el pasado. Apelar a los conocimientos y a la doctrina antigua nos aleja de la verdadera administración, del verdadero fluir de Dios. El mensajero de Dios debe alejarse de las filosofías y huecas sutilezas. Aún la doctrina verdadera del Dios verdadero puede convertirse en letra muerta si esta es solo conocimiento del pasado. No podemos impartir el conocimiento solo. El citar verdades aprendidas no trae la vida de Dios a las personas que necesitan tocarlo en sus necesidades. Solo aquellos que han recibido el aliento de Dios en su experiencia diaria y personal están capacitados para transmitir a Dios a otros. Es la ley del testimonio, lo que hemos visto, oído y palpado. ¿Cómo necesitamos que Dios imparta a nosotros? Cuando esto ocurre en nuestras vidas, esto tiene que ser continuamente. Y entonces podremos transmitir la naturaleza de Dios, la cual es su amor, su misericordia, su gracia y su ternura a otros. El que sufre, el que llora, el que se encuentra en aflicción realmente sabrá que Dios ha estado en su lecho de dolor cuando usted lo visite, si usted está lleno de Dios. Que la iglesia del Señor pudiéramos entender esto, entender esta gran verdad. No necesitamos llevar el conocimiento, sino la realidad de un Dios vivo. Si la luz de Dios brilla en nuestras vidas, las palabras realmente tendrán significado para las otras personas. Si realmente habremos tocado a Dios, la gente lo sabrá. Y de igual manera,
Si solo poseemos conocimientos, aunque sea correcto, la gente también lo sabrá. Dios es amor. Y no podemos decir que Dios posee amor, porque esto no es lo que la Biblia dice. Dios no tiene amor, sino más bien dice que Dios es amor. La sustancia de Dios, la constitución de Él es amor. Toda la persona de Dios, toda es amor. Él fluye amor. Él vibra amor. Él habla amor. Este amor, o mejor dicho, la persona de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Ni siquiera debemos amar con nuestro amor humano. Más bien, lo que tenemos que hacer es permitirle a Dios amar a través de nosotros. Y esto solo es posible si nosotros mismos hemos experimentado la ternura de Cristo en nuestra vida y además en estas circunstancias. Cuando solo impartimos el conocimiento sin el verdadero fluir de ese amor, solo seremos tímbalos que retiñen los oídos. Vamos a molestar en vez de bendecir. Vamos a lastimar en vez de sanar. El amor humano de los amigos de Job no fue de mucha ayuda, y lo que era y realmente necesario era el amor de Dios. Era la gracia del omnipotente Dios, cobijándole, arropándole, ministrándole. De la misma manera, en los tiempos de hoy, lo que realmente será de ayuda es la transmisión del amor de Dios. Este era el caso de Bildad y de Elifaz, quienes con muy buena intención se habían convertido en un ruido molesto para un hombre que estaba sufriendo, para una persona que quería oír esperanza, que quería oír de Dios un consejo. Estos hombres llegaron a convertirse en un aguijón para el afligido Job. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios que dice: si entendemos todos los misterios y toda ciencia y no tenemos amor, nada somos. El conocimiento sin amor, sin Dios, es nada. Ahora veamos a Zofar. Él era autosuficiente. Ese fue el último de los tres amigos que dirigió la palabra a Job. Su discurso fue quizás el más violento, el más directo, el más agresivo. Sus argumentos diferenciaban de los otros dos. Elifaz basó sus argumentos en lo que él mismo había visto, oído, experimentado, investigado y soñado. Bildad, por su parte, basó sus argumentos en las filosofías, teologías y tradiciones del pasado. Mientras que Zofar, su fuente era él mismo. En estos tres personajes encontramos tres importantes lecciones. Ellos nos enseñan tres fuentes de donde no debemos tomar material para ministrar al que está quebrantado. Primero, no debemos tomar del material y de la sabiduría humana o de la experiencia. Segundo, no debemos tomar material de las tradiciones y el conocimiento antiguo. Vivir de las victorias del pasado nunca ha sido de provecho a nadie. Tercero, mucho menos debemos tomar el material para ministrar a otros de nosotros mismos, nuestras propias capacidades humanas, porque la única fuente verdaderamente eficaz debe ser Dios mismo. El aliento de Dios, el rema, la revelación, la palabra revelada de Dios para el momento es lo que realmente traerá descanso al afligido. Esta palabra, dada al espíritu del hombre, traerá el hablar de Dios para este momento. Un momento muy específico. Esto fue lo último que precisamente hizo Eliú, el otro personaje, lo cual veremos más adelante. Zofar representa al hombre seguro de sí mismo, el todo capaz, el motivador profesional, en que enseña la autosuficiencia y el autodesarrollo. Todo esto es un fracaso en lo que se refiere a la vida espiritual. Es como querer ser un niño con barro. Solo lo que es vida puede producir vida. Solo la vida de Dios puede producir su vida en el ser humano. Lo que nace de la carne, carne es. Es tiempo que lo entendamos. La verdadera fuerza del creyente está en su debilidad
y en su dependencia de Dios. La bienaventuranza es para los pobres en espíritu, no para los ricos. Porque está escrito que a los ricos Dios envió vacíos, pero a los pobres colma de bienes. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque entonces el poder de Dios reposará en nosotros. Amén. Y no podemos negar que estas cosas tienen ciertos resultados aparentes en ciertas gentes de mente fuerte. Podríamos decir que es semejante a la disciplina del duro trato del cuerpo, la cual tiene cierta reputación de culto voluntario, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Debemos darnos cuenta que la mayoría de las personas pertenece a esta última clase. La mayoría emprende tareas y compromisos que luego no puede cumplir. Esta es característica de una persona de mente débil. La inestabilidad espiritual, emocional y social son los rasgos de alguien débil. Sin embargo, aunque fuéramos personas de mente fuerte, ¿cómo le haríamos para convertir esa fuerza en la vida de Dios? Esto es totalmente imposible. Pero ser débil no es para desanimarnos. No. No es para desanimarnos ni para quedarnos arrinconados, acomplejados y derrotados. Por el contrario, tenemos que tomar en cuenta que entre más enfermos nos encontremos, más necesidad tenemos de médico. Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. El siervo brama cuando tiene sed y está herido. Necesitamos bramar a Dios en semejantes situaciones. Según 1 Corintios, Dios vio algunas cosas en nosotros que fue la motivación que lo trajo hacia nosotros. Estas características fueron los requisitos por los cuales fuimos escogidos para recibir la gracia y la misericordia de Dios. Al enumerar las características de la gente de Dios, de la gente que Él llamó, encontramos algunas cosas interesantes. Primeramente, fuimos escogidos por ser lo necio del mundo. Luego, según la palabra, por ser débiles. Además, por ser comunes, por ser viles. Otra cualidad es que éramos personas menospreciadas en este mundo. Éramos además gente que no era nada y sin ningún valor para el sistema mundano. Estos son los que precisamente han venido a ser aptos para el reino de los cielos. Amén. Amén. Lo que el mundo desechó, Dios tomó. Amén. No debemos olvidar jamás estas cualidades humanas que tenemos, los cuales nos incapacitan totalmente para el servicio divino. Porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Sin embargo, estas cosas que son nuestra mayor debilidad, se convierten en nuestra mayor fuerza por medio de Dios. Y podemos decir como el apóstol, nuestra suficiencia viene de Dios. La autodisciplina, la autosugestión y todas esas cosas no tienen ningún resultado con las personas de mente débil ni con aquellas que han sido tan quebrantadas que ya no les quedan más fuerzas para seguir luchando. El aliento de Dios es lo único que puede levantar a una persona sometida a semejante prueba. Sin embargo, aunque fuéramos personas de mente fuerte, de todos modos, no seríamos útiles para Dios. Por el contrario, las personas de mente fuerte tienen problemas para ser usadas por Dios y aún peor, le estorban a Dios. La voluntad humana se impone sobre el deseo de Dios en estas condiciones. Qué importante es todo esto. Por esta razón, la condición principal para ser un discípulo de Jesús es negarse a sí mismo. Una persona que renuncia a sí mismo, que lleva todas sus capacidades al altar de Dios, solo tiene una mirada, solo tiene una fuente, y esa fuente es Dios. Es perdiendo la vida
como la puedes recuperar. Es perdiendo la vida como te la puedes ganar. Cuando perdemos nuestra fuerza humana o la usamos para la gloria de Dios, entonces Dios puede operar su fuerza en nosotros. Pero hay que perder primero nuestra fuerza. La facultad del mensajero de Dios no depende de sus capacidades propias, sino de Dios. Su vida es dependiente de Dios. Su pan fresco es diario. No da un paso sin consultar con su Señor y su Dios. No se atreve a hablar si Dios no ha hablado a su vida. Es la persona que niega tomar sabiduría de este mundo y apela a la sabiduría divina. Sabe que si está falto de sabiduría, Dios se la puede dar. Y de manera abundante y sin reproche. Lo que Elifaz, Bildad y Zofar requerían era renunciar a sus propios conceptos y sabiduría humana. Tenían muy buenas intenciones, pero no tenían las herramientas adecuadas para llevar a cabo su trabajo de consolación. Estaban totalmente impotentes ante la necesidad de Job. De la misma manera, todo aquel que solo posee conocimiento, y aún bíblico, si no tiene el soplo de Dios, es totalmente impotente. Una persona así jamás podrá impartir a Dios al que lo necesita. Lo que realmente se requiere, lo que realmente necesitamos es prevalecer con Dios. Si estos tres hombres hubiesen estado en el consejo de Dios, sabrían que Job realmente no había cometido los pecados que ellos creían. Hubieran sabido que Dios estaba tratando con él y que no necesariamente se merecía eso. Hubieran comprendido que dentro de la soberanía de Dios, los justos también sufren. Y por esta razón, sus argumentos de consolación fueron cambiando de giro y se convirtieron en sus acusadores y en su juez. Sus argumentos aumentaron de tono y al final terminaron por condenar al que venían a consolar. Este es el riesgo que se corre si tratamos de ministrar a otras personas solamente con buenas intenciones. Al igual que los amigos de Job, podremos terminar por condenar a las personas que necesitan un encuentro con Dios. El soplo de Dios nos permitirá hablar exactamente de acuerdo con la voluntad de Él. Nuestro hablar será el hablar de Dios. Por tanto, vamos a edificar, a consolar y a exhortar. Las personas se sentirán verdaderamente protegidas por Dios si hablamos de esta manera. Necesitamos que Dios se imparte en nosotros con el fin de que podamos transmitirlo, que nos consuele para consolar. La vida no se puede enseñar, solo se transmite. Que Dios le bendiga y le guarde. Y recuerde, la vida es buena porque Dios es bueno. Hasta el próximo mensaje. Gracias.